lamentablemente esta arista que es el bullying y el caso en particular de una estudiante en un colegio de Talca que a través de sus redes sociales hizo la denuncia de este acoso que estaba sufriendo por parte de sus compañeros y que sabemos que se repite más de lo que nos gustaría. Estamos en el estudio junto a Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del IBEM de la Universidad del Desarrollo, y está aquí para que hablemos precisamente de esto. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Lamentablemente el tema del bullying es algo que ha estado presente con distintos nombres a lo largo de nuestra historia, pero tiene uno la sensación que después de la pandemia parece que conocimos o nuevas formas o que era más masivo de lo que no imaginamos. ¿Cuál es el análisis que hacen primero de esta realidad escolar? A ver, efectivamente, como tú describes, desde muchos años llevamos trabajando en el país identificando este tipo de conducta de agresión entre pares, que tiene consecuencias muy negativas para el estudiante y para la comunidad escolar en general. Y la pandemia, los estudios que vimos nosotros, vimos que mutó esto a un formato virtual, evidentemente porque no podían estar en un contacto presencial por los distanciamientos y por las medidas de salud pública. Y en el retorno lo que vimos fue, ¿cierto?, distintos problemas de agresión en distintas partes del país, y obviamente el acoso escolar, que sería una manera de traducir el bullying, es una forma más de agresión que de alguna otra manera es esperable que forme parte de una comunidad escolar. Lo interesante acá es cómo esta estudiante hace este llamado de ayuda, y quizás una lectura de esto es que sea un llamado de atención a nuestras comunidades escolares a partir del año, entonces, velando por la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, ¿no? Niñas y adolescentes que quizás han tenido malas experiencias escolares. Y el acoso escolar nos preocupa básicamente por eso, porque es una manera en la cual los estudiantes, o una experiencia más bien, de los estudiantes que lo pasan muy mal en la vida escolar. Y un elemento clave es pedir ayuda. Y acá este llamado que hace la estudiante, yo no miraría de esa naturaleza, más que buscar culpables. Sería interesante buscar ciertos actores que forman parte de la solución de este tipo de comportamiento. ¿Y deben estar o están hoy preparadas las comunidades escolares para hacerse cargo de temas como este? Porque muchas veces escuchamos en voz de los padres de los chicos que son víctimas que o no se hizo nada o no supieron qué hacer o simplemente le dijeron que esa alumna o alumno estaba exagerando. Claro. Mira, yo veo siempre frente a esa pregunta el vaso más vacío que lleno. ¿Por qué? Porque si miramos la experiencia de nuestro país los últimos 15 años, yo encuentro que hemos tenido avances muy significativos. Hace 15 años atrás había un discurso muy asociado a este tipo de comportamientos como algo natural, como algo normativo, y que incluso algunos lo caracterizaban como un juego de niños. Está el famoso caso de Piriaton Harry el año 2007, por ejemplo, que fue descrito de esa manera, simplemente un juego de niños, cuando era una agresión física terrible contra este estudiante. Yo creo que hoy día nadie es capaz de afirmar que esto es un juego de niños. Hoy día creo que hay mucha más sensibilidad y han habido cambios. Por ejemplo, hoy día contamos con la figura de encargados de convivencia escolar en los colegios. Los que somos más viejos, cuando fuimos al colegio esa figura no existía. Y era muy lejano, ya nomás un profesor jefe que quizás era más cercano era capaz de estar más atento a este tipo de comportamiento. Hoy día hemos creado una institucionalidad que yo creo que trata de hacerse cargo de esto. Tenemos políticas de convivencia escolar. Actualmente, por ejemplo, el gobierno, el Ministerio de Educación ha planteado un programa, el Aprender a Convivir, que es muy interesante porque es una apuesta regional, con universidades regionales. De hecho, nosotros como Universidad de Desarrollo también participamos de esa apuesta, y que lo que busca es potenciar y desarrollar habilidades en los colegios. Yo creo que la brecha ahora está en eso, en cómo encargados de convivencia, profesores, profesoras, familias en esto, son capaces de detectar situaciones que dan cuenta que un alumno no lo está pasando bien en la escuela y pueda movilizar una serie de recursos, acciones, intervenciones en pro de ese estudiante. Esto lo estamos hablando ahora recién que comienza el año escolar para muchos. Hay algunos que van a entrar incluso mañana o en los próximos días. Es importante empezar a conversarlo desde ya, anticipadamente, y no esperar a lo mejor a que haya un caso dentro de esa comunidad escolar. Yo creo que es una muy buena oportunidad, tal como tú señalas, partir el año escolar de una manera distinta. Dejamos un año del retorno a la pandemia donde vimos muchos problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión en la población infanto-juvenil. Esa cifra fue mejorando a lo largo del segundo semestre, por lo tanto creo que ahora hay una oportunidad de decir cómo queremos vivir este año, cómo llegan nuestros estudiantes, qué compromiso podemos hacer todos. Padres, apoderados, familia, ciertos docentes, en donde el bienestar de todos los miembros de esta comunidad esté en el centro. Obviamente los aprendizajes, pero un estudiante no puede aprender si lo está pasando mal, si siente ansiedad, si es humillado, si es maltratado por sus compañeros. Entonces, podrían revisitar sus reglamentos de convivencia escolar, podrían haber mecanismos que te digan, si yo lo estoy pasando mal, ¿qué hago? ¿A quién le pido ayuda?
que es interesante esta estudiante como usa una red social para pedir ayuda. Entonces quizás embarcar eso en una práctica interna del colegio, cuando un compañero o una compañera lo esté pasando mal, veamos mecanismos en los cuales yo pueda pedir ayuda. Sobre todo estudiantes que son víctimas de acoso escolar, un problema grande que tienen es que tienden a no pedirle ayuda a nadie. Y muchas veces queda como un subregistro, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Quizás entonces ahora es un llamado a, partamos este año, revisitemos nuestros reglamentos y tengamos mecanismos de detección temprana, porque es una muy buena manera de prevenir este tipo de comportamientos. Hay un tema que siento que muchas veces a lo mejor no se toca o se toca poco, o no lo hablamos, pero que tiene que ver con el alumno que hace bullying, el bully, como se le llama también, ¿cierto? El acosador. Claro. Porque claro, hay que atender a quien está siendo víctima, pero ¿qué se hace con esos niños? Porque muchas veces la sanción es expulsarlo, claro, apartarlo de esa comunidad escolar. ¿Cómo se aborda también este tema cuando muchas veces se ha dicho que es algo que o repite porque ve en la casa o porque le tocó presenciar algún tipo de estas actitudes? Es súper relevante esa observación que tú haces y yo la llevaría más allá, la llevaría a los testigos. Efectivamente, el estudiante que participa activamente en agredir a sus compañeros tiene ciertos elementos individuales que predicen esa conducta. Experiencias en la casa, un modelaje de lo que está viendo, problemas de regulación de su rabia, por ejemplo, creencias que valían la violencia, el machismo, por ejemplo, está muy asociado a este tipo de comportamiento. Sin embargo, esa conducta cambia cuando yo estoy en una sala de clases que no valida, que no valora, que no tolera ese tipo de comportamiento. Entonces, los pares acá son muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo un compañero que está molestando a otro, ¿qué hago yo con eso? Me quedo callado, guardo silencio, aliento esta conducta, empiezo a gritar a favor de este comportamiento. Entonces yo miraría estos dos factores. El agresor efectivamente requiere muchas veces ayuda, requiere un mensaje claro que esta conducta no se tolera en este espacio escolar, y ese mensaje lo podemos dar con los reglamentos, con las normas, pero es mucho más estratégico cuando son los mismos compañeros que son los que dan ese mensaje. Y por otro lado, cuando ya se reconoce esta conducta, algunas recomendaciones señalan que este estudiante pueda reparar. La expulsión es el caso más extremo, sin embargo, a veces uno queda con la idea de qué hubiese pasado si este estudiante, en vez de haber sido expulsado, repara lo que hizo. Porque esa reparación también le ayuda a la víctima a entregarle más seguridad y a comunicarle que no es culpa suya ser agredido. Nadie merece ser agredido. Nadie fundamenta que uno sea agredido. Y cuando es el agresor el que se da cuenta de lo que está haciendo y es capaz de reparar en eso, es mucho más promisorio. Y por último, Jorge, me gustaría, porque este tema generalmente pensamos que hay que abordarlo en el colegio, que es el colegio que lo debe resolver, pero los papás tienen también que tener esa conversación con sus hijos, ¿no? Para evitar que cometan este tipo de actos y para entregarles, no sé, si es que herramientas, confianza, espacio seguro para que puedan también dar cuenta de si es que lo están viviendo, si lo padecen. Efectivamente, y acá lamentablemente la familia, yo creo que en esta figura que yo digo que hemos ido mejorando, yo creo que las familias hoy día cada vez están más lejos del colegio y tiene una postura de esto no es mi responsabilidad, responsabilidad del colegio, usted cambie la conducta de este estudiante. Y eso yo creo que es un gran factor de riesgo, muchas veces son más parte del problema que de la solución. Esto es tarea de todos y eso implica lo que hago yo en la sala de clases, pero también lo que hago yo en mi casa, lo que pasa en las redes sociales o en la virtualidad, que es un terreno, cierto, hoy día que ocupa la casa, que ocupa el colegio, en donde la familia tiene que sumar en esto, con mensajes claros que esto no se tolera, con conversaciones respecto de qué estoy haciendo, con quiénes comparto, qué es lo que hago en el colegio, cuál es mi vida en el colegio. Y en eso la familia hoy día, creo yo, ha estado más lejana de esto y tiende a entregarle toda la responsabilidad al colegio. Nuestros profesores están en general súper sobrepasados. Le pedimos de todos a nuestros profesores, por lo tanto en esto necesitan que nosotros como padres, madres y apoderados seamos parte de la solución. Identificando, conversando, viendo señales, modelando esta conducta también es clave. Absolutamente, y me quedo también con el rol que tienen esos terceros, y los que muchas veces son los que alientan o celebran esta actitud de acoso y matonaje que sin duda le puede estar ocasionando un daño muy importante a quien lo sufre y lo padece. Jorge, muchas gracias por esta conversación con nosotros aquí en T13 Digital PM, sin duda un tema que vamos a seguir abordando porque nos preocupa y también sentimos que se pueden hacer cambios desde la conversación e instalar temas como este, ¿no? Efectivamente, gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao.